Por favor, abran sus Biblias a Primero de Samuel capítulo 17. Hace 2 semanas estudiamos la narrativa famosa de la confrontación entre David y Goliat. Y ahora continuamos con los últimos versículos de aquel capítulo y el capítulo 18 después. Entonces la lectura comienza en versículo 55 de capítulo 17. Y luego vamos a leer hasta el fin de capítulo 18. Y recuerden que desde capítulo 16 y en adelante, ahora estamos por así decirlo, David es el centro de la narrativa. David es el centro de esta historia. Aunque Saúl está presente, David es el enfoque. Y esto es como la ascensión de David, como crece en los ojos del pueblo y con Dios. Leamos entonces 1 de Samuel 17, versículo 55, hasta el fin de capítulo 18. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David:
He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Consideren conmigo, hermanos, 3 cosas. Vamos a sacar 3 lecciones de esta narrativa y este capítulo de las Escrituras. Entonces, noten conmigo, y hoy tendrán que escribir sus propios apuntes. En primer lugar, vemos que la rivalidad en el reino es sin sentido. La rivalidad en el reino es sin sentido o no tiene sentido. Antes de la llegada de David en la narrativa, ya sabíamos que Saúl es un hombre o era un hombre orgulloso, un hombre que hacía lo que quería, cuando quería, como quería. Un hombre de soberbia, construyó monumentos a sí mismo, él tomó para sí la gloria de la victoria de otros, etc. Pero ahora Dios lo ha rechazado y en cierto sentido por ese tipo de cosas, por ser orgulloso, no humilde. David está creciendo y ascendiendo en el reino. Es un joven, es hermoso y tiene mucho éxito en el reino y en todos sus esfuerzos. Y el pueblo, la nación de Israel, todos pueden ver claramente los éxitos de David. Y por eso David era popular, muy popular entre todo el pueblo. Y vean conmigo cuántas personas admiran a David y aman a David en este capítulo. En versículo 1, Jonatán ama a David. En versículo 5, dice,
en todo el pueblo, a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David es popular. En versículo 6, todas las mujeres de todas las ciudades de Israel salen para celebrar la victoria de David. En versículo 20, la hija de David, Mical, ama a David. En versículo 30, es implicado o parece que aún los filisteos conocen el nombre de David. Es un hombre famoso, es un hombre popular, y en este capítulo todos aman a David menos Saúl. A Saúl no puede aceptar esa realidad. Tiene celos y envidia, y Saúl sospecha a David. Dice en versículo 8, no le falta más que el reino. Saúl está tomando una cosa que las mujeres han dicho, David tiene sus 10,000 y Saúl sus 1,000. En la mente de Saúl, esa cosa pequeña significa, David quiere todo el reino. Saúl en su mente, por sus celos, es un rival de David, o ve a David como un rival. Y hay una ironía en sus palabras, ¿no? Cuando dice, ¿no le falta más que el reino? Y David, pues, sí, pero no porque David ha hecho algo malo o ha hecho... David no está robando el reino de Saúl. Está sirviendo todos los mandamientos de Saúl. Pero Saúl ve a David como un rival. Y Saúl quiere que David salga, que muera. Y Saúl intenta matarlo por lo menos 2 veces. Y parece que Saúl usó su condición mental para esconder su intención de matar a David. Saúl está sufriendo en su mente por este espíritu que le ataca, le oprime. Y en esa condición tira la lanza contra David para matarlo 2 veces. Y es probable que cuando todos dicen, ¿qué estás haciendo, Saúl? ¿Qué haces? Él diría, lo siento, es que estoy abrumado, oprimido por este espíritu. Pero él quiere matar a David. Cuando él no puede matar a David, Saúl piensa, entonces mi mano no será contra David directamente, sino indirectamente. La mano de los filisteos será contra él. Y en los matrimonios del mundo antiguo, el esposo o el novio pagaría un precio para tener la novia, para casarse con la hija de un padre. Y David dice, yo soy un hombre pobre, ¿cómo puedo yo ser yerno del rey? No tengo los recursos, lo económico para ser yerno del rey. Pero Saúl dice, solo quiero que me traigas algunos trofeos de los cuerpos de los filisteos, y esto será el precio de mi hija. Y David dice, yo puedo hacer eso. Eso sí puedo hacer. Matar a los filisteos, eso es como mi cosa favorita. David no tiene que pagar con monedas, con oro sí, con dinero, sino con los cuerpos de los filisteos. Y Saúl piensa, si David tiene que hacer esto a los filisteos, ciertamente morirá en el proceso. Morirá cuando intenta matar a tantos. Pero David dice, ok, y paga doble. Saúl quería 100, David paga 200. Cuando pensamos en todo esto, como Saúl detesta y odia a David, mientras David tiene éxito y sirve con prudencia y fidelidad, todo eso es de parte de Saúl, es sin sentido. Es sin sentido. David no quiere quitar a Saúl del trono, ni quiere robar el reino de Saúl. Todas las cosas que David hace
contribuyen y ayudan al reino de Saúl. Pero Saúl sospecha. Y esto proviene de su soberbia. Y su soberbia y sus celos están arruinando todas las cosas. ¿Cómo nos afecta o nos aplica esto? ¿Qué podemos aprender? De un lado, Saúl debió haber reconocido que las acciones de David ayudan su reino. Pero más que esto, Saúl debió haber entendido, no es mi reino. No es mi reino. Saúl, yo soy Saúl, yo soy el rey, pero no es mi reino. Es el reino de ¿quién? ¿Quién es el rey verdadero de Israel? Es Jehová, es el Señor, es Dios. Y Saúl es un rey bajo el rey omnipotente, el rey soberano, Jehová, Dios. Entonces Saúl debe reconocer las acciones de David no solo me ayudan a mí como el rey, sino David sirve a Jehová, el Dios de nuestro reino. Y hermanos, la iglesia es el reino de Jesucristo. La iglesia es el reino de Jesucristo. Y en el reino de Jesucristo, la rivalidad entre los miembros del reino es sin sentido y pecaminoso. Pero sucede mucho a varios niveles de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, vemos rivalidad en el reino de Cristo en casos como todos los debates entre esta denominación y esta denominación de cristianos. Y en mi experiencia, será diferente para cada persona, pero en mi experiencia hay debates interminables entre los bautistas y los presbiterianos. Y cuando un presbiteriano se convierte a la posición bautista, los bautistas dicen, aplauso, aplauso, ganamos. Y cuando un bautista se convierte a la posición presbiteriana, es igual, los presbiterianos dicen, jaja, ganamos. Pero si uno gana y el otro pierde, pero son del mismo reino, nadie ha ganado. Nadie ha ganado. ¿Y por qué hay envidia y celos entre dos partes, dos tribus del mismo reino? No tiene sentido. Esto es rivalidad. Debemos tener mucho cuidado en la manera en que interactuamos con hermanos de otras denominaciones. Claro que podemos hablar de diferencias, podemos intentar persuadir a otras personas de una posición más fiel a la palabra de Dios, pero sin la rivalidad y la soberbia o ser tan sospechoso de otras personas. ¿Tiene sentido si el tribu de Judá ataca al tribu de Efraín? No son dos tribus del mismo reino. Tampoco tiene sentido si nosotros atacamos a otra denominación de los cristianos. Otra vez sí podemos hablar de la doctrina y diferencias de doctrina, pero sin atacar, sin la rivalidad. Y por eso, hermanos, generalmente yo no me meto en la polémica en mis sermones. Ustedes son los testigos de mis sermones, los auditores, y creo que ustedes estarían de acuerdo que con muy poca frecuencia hablo de nuestras diferencias con otros cristianos, porque en general no tiene sentido. Si alguien tiene preguntas acerca de diferencias o si algo sea un conflicto, bueno, vamos a hablar de eso, pero mi propósito en predicar no es atacar a otros cristianos, sino edificar estos santos en esta iglesia.
Pero la rivalidad también sucede o se manifiesta no solamente entre iglesias, pero en la iglesia y entre hermanos en la iglesia. Por ejemplo, esto sucede frecuentemente, que una persona sirve en algo y decide, este es mi ministerio, yo hago esta cosa. Y puede ser sencilla, puede ser, yo siempre traigo las servilletas a la comida. Ok, pero si otra persona trae la servilleta, no, eso es lo que yo hago, eso es mi trabajo, eso es mi ministerio en la iglesia. Tú no puedes. Ok, sorry, lo siento, no quería ofenderte, pero eso es un ejemplo muy sencillo de una rivalidad. Si todos nosotros estamos sirviendo al mismo Señor en el mismo reino, nadie debe ser tan posesivo o celoso de su ministerio. Puede ser entre las mujeres. No, hermana, yo hago esta cosa. O entre los hombres. No, hermano, yo hago esta cosa. También sucede entre pastores. Cuando otro pastor es a veces más joven o ha estudiado más que otros pastores y otro pastor mayor que no tiene la misma educación sospecha al pastor menor, o depende de muchas cosas. Pero entre pastores puede ser que hay rivalidad. Qué triste, ¿no? No debe ser así, porque hay pastores que también llegan al punto cuando en sus mentes, quizás no intencionadamente, pero en sus mentes, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Y cuando llega otro pastor es como una amenaza a su reino. Y tienen celos, son celosos de los dones del otro hombre o del otro pastor. Pero los dones provienen de Cristo y son para servir a Cristo. Y debemos decir, gracias a Dios por los dones que vemos en otros hombres que también pueden servir. Eso es un regalo. No tiene sentido tener una rivalidad con esos hermanos, sino invitarlos a participar y servir. Y ustedes saben cuánto aprecio la ayuda de los hermanos aquí en el Ministerio Hispano, e incluso la ayuda de Wendy tocando el piano, porque por cuántos años cantamos a capela y yo era el único para dirigir los cultos y predicar. Y cuando llegan hermanos con dones, yo no pienso, ellos van a querer participar. No, digo, por favor, ayúdenme. El apóstol Pablo habló mucho de esto en el libro de 1 de Corintios. Había dones en la iglesia, pero también conflictos por las diferencias en los dones. Y dijo el apóstol Pablo en capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La rivalidad no tiene sentido. ¿Hemos recibido nuestros dones para servir a otros? No debemos actuar como si tuviéramos esos dones naturalmente. Provienen de Cristo. Debemos cooperar. Y cuando vemos dones en otras personas, hermano o hermana, decimos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, Él distribuyó dones a su iglesia. Y vemos esto en Pentecostés, pero en el resto de la historia del mundo. Entonces, cuando vemos los dones del Cristo victorioso en su iglesia, decimos, gloria a Cristo. La rivalidad en el reino es sin sentido. No es nuestro reino. Estamos sirviendo al mismo rey. Debemos apreciar los dones de otros y rechazar ser posesivos de el ministerio que tenemos
Y así pensar no es saludable. Eso es mi ministerio. No, todos servimos al Señor Jesucristo en cualquier cosa que se necesita. No es yo voy a hacer lo que yo quiero, sino díganme qué necesitamos, qué hay, cómo puedo servir. Eso es mucho mejor. Segundo, vemos en este capítulo el amor verdadero, pues el amor y la amistad verdaderos, o el amor verdadero y la amistad. Entre las muchas miserias que afligen en este mundo en este día, una de ellas es lo que diríamos es la hipersexualización de todas las cosas. Me refiero a que algo inocente y normal, nuestra cultura lo toma y lo hace sexual en alguna manera. He oído en la radio, están vendiendo un carro y describen un carro como sexy. Y pienso, es un carro. ¿Por qué usas esta palabra para vender un carro? Pero nuestro mundo, nuestra cultura, le hace a todas las cosas casi, los hacen sexuales en alguna manera. Y algo que ha sufrido mucho en esta cultura es la amistad entre los hombres. La amistad entre los hombres. Nuestra cultura que aprueba y aplaude el homosexualismo o la homosexualidad no quiere aceptar la idea de amor entre hombres, que es un amor de amigos, un amor verdadero de amigos. Pero en nuestra sociedad dirán, oh no, eso es gay, eso es homosexual. Y hay muchos comentaristas que han dicho que Jonatán y David eran bisexuales, que amaban a los hombres y a las mujeres. Y el amor de Jonatán para David es un amor homosexual. Pero no lo es. Y una razón por la cual piensan así es porque no pueden pensar, la idea ni existe en sus mentes que los hombres pueden ser amigos con amor verdadero entre sí sin la homosexualidad. Hemos perdido la amistad entre los hombres. Y hemos visto, la homosexualidad está muy presente en nuestra cultura. La amistad entre hombres no está presente tanto. Y esto proviene de muchas causas, pero también la ausencia de los padres. Los padres que muestran afección física a sus hijos con abrazos y besos. Un padre que muestra afección abiertamente y físicamente a su hijo, eso es importante y saludable y eso es bueno. Pero cuando los padres son ausentes o están ausentes, un hijo crece o es criado sin experimentar el amor de un hombre, el amor físico de un hombre. Y en esta cultura de la homosexualidad, cualquier contacto entre hombres se interpreta como sexual. Pero no. Y creo que ustedes saben bien, porque han experimentado otras culturas de Latinoamérica, que hay muchas culturas en que los hombres se abrazan y se besan y nadie piensa nada. En Brasil me abrazaron y me besaron mucho, casi demasiado. Y pensé, no, las cosas no son así en la mirada. Pero te agarran por el cuello y hermano, y es diferente, pero somos hermanos. Ya, fue algo hermoso. Y no había ni una gota de la homosexualidad en todo eso. Los hombres necesitan la amistad entre sí, con otros hombres. La amistad entre hombres tiene ventajas y bendiciones que son distintas de lo que uno puede recibir de la amistad con una mujer. Un hombre necesita una esposa, sí, pero también necesita amigos.
Entonces consideren conmigo brevemente los beneficios de la amistad verdadera y el amor de un amigo verdadero. Por ejemplo, en Proverbios 17:17. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay amigos que son amigos verdaderos que aman, y su amor es tan profundo y verdadero que aman en todo momento, en todo tiempo. Ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. O Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Frecuentemente pensamos en nuestros familiares como lo más cercanos a nosotros, pero hay amigos que nos aman más o mejor que los hermanos. El amor entre amigos puede ser superior al amor de hermanos. No siempre, pero puede ser. Proverbios 27, versículo 6, un versículo que cito mucho en mis sermones. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Un amigo verdadero, quien ama verdaderamente a su amigo, está dispuesto a aún herir, es decir las cosas difíciles o dirigir a su amigo en las cosas difíciles, porque le ama. Entonces, entre amigos, no debemos ser reticentes o no debemos, voy a decirlo en otra manera, entre amigos debemos hablar abiertamente acerca del amor entre nosotros. Yo te amo, hermano. Yo te amo. ¿Me amas? Sí, sí te amo. Te quiero. Y en nuestra cultura, si apretamos las manos mucho, pero abrazar, no, ósculos santos, ok, eso también es aceptable, el apóstol lo manda, pero la afección, la unión del corazón primero y luego del cuerpo, no con nada sexual, nada. Y ustedes saben que amar es bendecir. Amar es bendecir. Un amigo verdadero entonces te bendice. Un amigo que te bendice te ama. ¿Cómo te bendice? Por hacer lo bueno y dirigirte a hacer lo bueno. Y Jonatán ama a David así. Quiere bendecir a David. Quiere ver que David triunfe. Quiere ver que David sea exitoso. Y le da ropa y armas y cosas para ayudarle a cumplir la voluntad de Dios. Jonatán hizo un pacto con David para comprometerse a esos fines, para que David triunfe, para que David cumpla la voluntad de Dios. Y saben que cuando nos hacemos miembros de la iglesia, también hacemos un pacto entre nosotros. Nos comprometemos los unos a los otros, que vamos a amarnos, que vamos a bendecirnos los unos a los otros. Prometemos cultivar la paz y la prosperidad de esta iglesia. Tu paz y tu prosperidad, como mis hermanos en la fe, yo me he comprometido a eso. Pedro mandó 2 veces en 1 de Pedro: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Debemos leer 1 de Samuel 18 y todo el lenguaje de amor entre Jonatán y David y decir, sí, así deben ser los hombres. Así deben ser los hermanos del mismo reino.
Jesús, Pablo, Juan, Pedro, todos mandan el amor fraternal. Y eso entre Jonatán y David es amor fraternal, amor comprometido entre hermanos en el Señor. Y eso es lo que hacemos en la membresía de la iglesia. Entonces, cuando tenemos compañerismo entre nosotros y nos servimos los unos a los otros y pasamos tiempo juntos y cooperamos, cuando adoramos juntos y oramos juntos y aprendemos juntos, todo eso cultiva el amor fraternal. Amar es bendecir, y tus amigos verdaderos son los que te bendicen. Número 3, finalmente. Vemos en este texto que nadie puede vencer al Señor. Nadie puede vencer al Señor. En versículo 28 dice, Saúl vio y consideró que Jehová estaba con David. Saúl puede ver, es obvio. Saúl sabe, el Señor está con David. Cuando Saúl se dio cuenta de eso, debió haber pausado y pensado y dicho en su corazón, no puedo resistir a Dios, entonces no voy a resistir a Dios. Si Jehová está con David, ¿por qué me opongo a él? ¿Por qué resisto? Porque cuando Jehová actúa, ¿quién puede resistir? Cuando Jehová planea, ¿quién puede cambiar el plan? Cuando Jehová lucha, ¿quién puede derrotarle? Cuando el Creador gobierna, ¿puede la criatura hacer algo fuera del control del Creador? Cuando Dios quiere, ¿puede el hombre resistir su voluntad? No. Acabamos de leer de Goliat, un gigante. Y cuando Dios dice, morirás, él se murió. O Faraón, con todo su poder, todo su esplendor, toda su gloria. Faraón dice, no. Pero el momento que Dios dice, sí, así es. Nadie puede vencer al Señor. Entonces, esto para nosotros, hermanos, debe ser un ánimo. Un ánimo, porque Dios está de nuestro lado, con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede vencer al Señor, y el Señor es nuestro Dios. Un capítulo antes nos dijo que cuando los soldados israelitas oyeron las palabras de Goliat todos los días, gritando, dice que tenían mucho miedo. Pero cuando David habló, cuando David usó el nombre del Señor, no era así que llenó tu corazón con ánimo y valentía. Cuando David se pone de pie y dice que yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, esto llena el corazón con valentía, porque sabemos que Dios salva, no con espada, no con lanza, no con arco y flechas, sino con su propio poder, con su propia mano. Y Él es nuestro Dios. Vayan conmigo en sus Biblias a Apocalipsis 1. Somos como los soldados de Israel. Frecuentemente tenemos miedo del mundo, miedo de nuestros enemigos, miedo de esto y el otro.
Y debemos recordar que nadie puede vencer al Señor. Pero las palabras de Dios, o la palabra de Dios, nos llena con ánimo y confianza. Apocalipsis 1, 17 al 18. El apóstol Juan ve al Señor Jesucristo y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. David tuvo la cabeza de Goliat en su mano para decir: así Jehová ha triunfado por medio de mí. El Señor Jesucristo dice: yo tengo las llaves de la muerte y de Hades. Del castillo de Satanás yo tengo las llaves. Yo tengo poder contra tu enemigo, la muerte. Yo tengo poder sobre tu enemigo, Satanás. Yo tengo poder sobre todas las cosas, dice el Señor Jesucristo. Jesús dice: no temas, no temas. Nadie puede vencerme. Ya he triunfado, dice el Señor Jesucristo. Nadie puede derrotar al Señor Jesús. Él tiene las llaves de la muerte. Ya venció, ya se murió, pero aquí vive para siempre. Y no puede morir otra vez. Es inmortal. Y todos los que confían en Él recibirán la misma vida eterna que Él posee. Y así como Saúl debió haber pausado y pensado cuando se dio cuenta de que Dios estaba con David, así también no debemos tener tanto pánico o ansiedad en nuestras vidas cuando nos damos cuenta de que Dios está con nosotros. Nadie puede vencer a Dios. Si escuchas la voz de Goliat gritando todos los días, vas a tener miedo. Si escuchas a la voz de Saúl dudando en el interior, tendrás mucha ansiedad. Pero si escuchas a la voz del Señor Jesús, el Hijo de David, quien dice: no temas, esto te da confianza, te da consolación, te da la paz que sobrepasa entendimiento. Hermanos, sean animados que nadie puede vencer al Señor. Y esto para nosotros es una consolación profunda, ¿no? Que nuestro Dios es por nosotros. Y si por nosotros, ¿quién contra? Puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Oremos, hermanos.